Les agradecemos por haber estado en hora, nos demoramos un poquito porque, bueno, estábamos coordinando la primera mesa. Pedimos disculpas que hubo un tema ahí con el aire que por suerte ahora está funcionando, si no hubiera sido imposible. Bueno, esta es la cuarta vez que organizamos en este ámbito un seminario sobre el proceso penal para discutir de los temas del Código, de la reforma en general, pero fundamentalmente del Código del Proceso Penal, esta reforma que transformó el proceso penal. Si uno piensa las discusiones que teníamos, ayer hablamos con Santiago, por ejemplo, hace 10 años, no hace mucho, o hace 6, 7 años incluso, bueno, que se discutían cosas que hoy prácticamente ya nadie discute, ¿no? Cuestiones que parecía increíble que tuviéramos que estarlas discutiendo en el Uruguay, cuando en el resto del mundo ya, bueno, el resto por lo menos de Hispanoamérica, era un tema que estaba absolutamente laudado. Bueno, hoy estamos discutiendo de otras cosas, estamos discutiendo de un código nuevo, un código que tiene sus luces y sus sombras, tiene sus cuestiones, por supuesto, todos reconocemos que es un gran salto cualitativo en la administración de justicia, por lo menos la academia en general así lo ha considerado y creo que casi todos los operadores también. Es un salto muy importante en relación a lo que era el sistema anterior, tiene sus problemas, yo no soy de los defensores del código a ultranza, creo que tal como quedó, además que prácticamente, a ver, es muy difícil que un código que no está concebido como una idea global, porque no es un código hecho por un grupo de personas o por una persona concebido como sistema total, sino que es un conjunto de 7 u 8 leyes que se fueron incorporando a lo largo del tiempo y que fueron modificando cosas, y ese sistema de leyes que constituye todo el Código del Proceso Penal, además con la ley orgánica, la de creación de Fiscalía y la ley orgánica de Fiscalía, con la ley de libertades en el medio, configuran un sistema que hay que irlo armando con piezas que vienen de distintas fuentes. El código original decía que se inspiraba en el código modelo, por supuesto, en el código chileno, en el código de la provincia argentina de Chubut. La verdad es que tomaba también muchas cosas del código del 97, en algunas regulaciones puntuales, de institutos, sobre todo de la primera parte del código, pero después las modificaciones que vinieron después vinieron de distintas fuentes, de distintos lugares. Entonces prácticamente tenemos una creación del doctor Frankenstein a la que hay que irla armando y hay que irla armonizando. Y tenemos problemas porque, como vamos a ver a lo largo de esta jornada y de la de mañana, tenemos problemas porque justamente esos artículos muchas veces no tienen una regulación completa. Entonces muchas veces existe la tentación de ver lo que hicieron otros y de repente conversamos sobre prácticas de cómo se está implementando, cómo se está practicando el proceso penal en Chile, en Santa Fe, en Colombia, en Entre Ríos, en Neuquén. Y de repente pensamos, interpretamos nuestro código como si fuera la práctica de esos otros países y hablamos del sistema acusatorio como si el sistema acusatorio fuera la práctica de esos otros países y esa fuera la única idea. Y en realidad eso genera problemas, genera tensiones, porque en realidad el código muchas veces no regula todo, y entonces, hay que tratar de ir pensando. Por eso creo que el debate teórico sobre estos temas, para ir pensando, incluso sobre cosas que todavía no ha habido experiencia, en estas jornadas vamos a hablar, quisimos concentrar el debate en el régimen de las audiencias, fundamentalmente, y hay audiencias sobre la cual ya existe una experiencia de varios meses, la audiencia de formalización tiene varios meses de práctica, con con prácticas que, justamente vamos a conversar ahora si esas prácticas están bien, si están mal, qué problemas hay, cuáles son las soluciones posibles. Con la audiencia de control de acusación, que ya hemos tenido algunas experiencias, con la audiencia después de juicio, que no hay prácticamente experiencia, salvo, ¿cuántas ha habido? ¿Una, dos en total? Muy poca, con lo cual prácticamente ahí tenemos un terreno todavía fértil para pensar y yo creo que estas reflexiones teóricas son muy importantes porque dan las primeras líneas después para empezar la aplicación práctica, que por supuesto después la práctica nos irá indicando que hay otros problemas que no pensamos, como pasa siempre, ¿no?
Pero bueno, esa es la idea de esta jornada, reflexionar sobre esos temas, que todos podamos debatir juntos, que ustedes planteen y nosotros también, desde distintos roles, interrogantes, preguntas, y que tratemos todos juntos de generar una reflexión común, porque creo que el propósito de todos los operadores es que el sistema procesal penal funcione. Así que bueno, la idea es esa. Le cedo la palabra al doctor Garderes, que bueno, junto conmigo está organizando este tema. Buenos días. Bueno, con Gabriel nos sentimos por supuesto honrados con su presencia esta mañana, que nos confirma el interés que hay en nuestro foro por estos temas del proceso penal y la necesidad de seguir reflexionando sobre esos temas. Como bien mencionaba Gabriel, y lo mío va a ser obviamente muy breve, él ya dijo también un poco la idea que nos guía en el diseño del programa de este seminario. Y yo creo que, a diferencia de otras actividades que hemos organizado otros años, tenemos ya algunos meses de práctica en el nuevo Código del Proceso Penal, lo cual nos aporta otros insumos para la reflexión y para el debate. Creo que la idea central es esa, es decir, no quedarnos exclusivamente en la descripción práctica, que bueno, puede ser un camino, que en algunos casos se escucha como que no hay muchos problemas porque la práctica no va planteando problemas. No, yo creo que es necesario seguir reflexionando sobre algunas cuestiones, aunque en la práctica uno vea que quizá no están desarrollando o planteando demasiada problemática. Creo que el enfoque es ese, tener siempre en cuenta que es conveniente un razonable equilibrio entre lo que es el planteo, el análisis teórico, reflexivo y bueno, el análisis descriptivo de la práctica. Entre esa convicción creo que podemos avanzar en procura de una mejora en el proceso penal, que es en el fondo el objetivo al que todos ansiamos, ¿no? Simplemente para ir cerrando esta breve presentación y dando lugar a la primera mesa, quisiera agradecer naturalmente a quienes organizan esta actividad, la Editorial La Ley, especialmente en la persona del doctor Andrés Mariño, por haber confiado en nosotros para la coordinación, y por supuesto a todas las personas que trabajan en la ley. En cuanto a la organización, creo que su presencia tan numerosa esta mañana nos confirma que ha sido un éxito esa organización. Esperamos que así lo siga siendo. Y especialmente también a los expositores tan destacados que nos van a estar acompañando esta mañana, que con su generosidad van a estar compartiendo su generosidad habitual, compartiendo su tiempo, sus reflexiones, sus comentarios, sus experiencias prácticas. Hemos también querido conformar el equipo que va a estar exponiendo estas mañanas con un perfil académico, pero también, y una cosa no quita la otra naturalmente, con aportes de experiencia de la práctica que nutren mucho y que también nos interesa porque nos plantean dudas. Esto no se trata simplemente, como lo decía al inicio, de una mera reflexión teórica, sino que hay que bajarla también a tierra y ver después cómo la vamos desarrollando en la práctica. Tenemos todos muchas dudas en relación a esos aspectos. Algunas se han ido despejando, se han ido resolviendo, otras no. Entonces, la idea es también poder tener aportes desde la experiencia de la aplicación del nuevo código y desde distintas perspectivas, la perspectiva del abogado defensor, la perspectiva del juez, la perspectiva del fiscal, que no son siempre las mismas y que en temas procesales creo que siempre enriquecen esa diversidad de perspectivas, el análisis y la reflexión final. De modo que con eso, y agradeciéndole de nuevo su presencia aquí, ya damos lugar a la primera mesa, en la cual van a intervenir los doctores Alejandro Aval y Alberto Reyes, hablando de la audiencia de formalización. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos a los organizadores, a Santiago y a Gabriel, y otra vez es un privilegio, un honor para mí estar en la mesa con el profesor Aval. Yo supongo que en mi calidad más bien de práctico y de presidente de la Asociación de los Jueces. Lo que está ahí es simplemente una guía que me armé para ir viendo algunas cuestiones puntuales, con la perspectiva que, si bien es cierto que hay que seguir discutiendo los temas, creo que también hay que tomar nota de algunas prácticas o consenso acerca de esas prácticas en lo que va, en los 6 meses, ¿no? Creo que estamos por ahí, de vigencia del código, sobre todo a partir de lo que sucede día a día, que yo recuerdo que al día siguiente, primer día de vigencia del código, ya se hablaba del fracaso del código y a mí me preguntaba la prensa qué está pasando y cosas por el estilo. Entonces,
los operadores, por lo menos, es bueno que todos tengamos algunas nociones de cómo está funcionando, sin perjuicio de lo que puede ser cuestionable, etcétera. Pero creo que, como decía Binder, el hecho que el barco no se haya hundido y siga todavía a flote en una reforma de estas características, inserta en un país como todos los de la región que han siempre convivido o estado inmerso en la lógica del inquisitivo, ya es una gran cosa. Bien, la audiencia de el esquema de esta actividad en base a las audiencias creo que debe ser tener una connotación particular en el sentido de que creo, no lo digo yo, pero me parece que es bueno adherir, que el proceso, los procesos de nuestro país, por lo menos los que yo recuerdo, no eran estrictamente orales hasta este proceso penal reformado. Y creo que eso de Frankenstein, en realidad, tuvo, que es cierto, tuvo en mi opinión y en la de algunos más, un resultado paradojalmente positivo, porque si bien dificulta un poco, e incluso yo le estaba diciendo hoy recién al profesor Aval, el asunto de todos desesperados por tener un código con todas las normas en un mismo papel, en un mismo libro, y después que digamos que nos fuimos acostumbrando a las estructuras que había quedado, el Frankenstein no quedó tan mal. Pudo haber sido mucho peor, y en las cosas que se modificaron o que se introdujeron modificaciones de último momento, yo creo que se refuerza y se pone, digamos, más de manifiesto eso que no creo que pueda dudarse. Es un proceso acusatorio y es un proceso adversarial, más allá de algunas inconsistencias que tengan las soluciones de texto en función de los cambios precisamente que sufrió la producción legislativa, que llevó unos cuantos años desde que arrancó allá, cuando algunos operadores empezamos a ver cómo se podía hacer un código de carácter acusatorio, tomando como ejemplo las fuentes que mencionaba Gabriel. Yo me acuerdo porque estuve más bien en la parte de la investigación preliminar, copiando abiertamente el código chileno. Nosotros los jueces habíamos estado durante por lo menos 5 o más años yendo a Chile y era el ejemplo que teníamos más presente. Bien, la audiencia de formalización, yendo al tema, podría definirse como está ahí, para los que lo pueden ver, es aquella donde el Ministerio Público comunica u oficializa una investigación en curso, si fuera el caso de flagrancia sería, o que está investigando flagrancia a una o más personas contra quienes tiene la convicción provisional de que habrá un caso probable. Esta definición, más o menos, viene del 266.1. El contenido de la audiencia de formalización está todo revisado a último momento y reajustado, en algunos casos, supongo yo que para mi compañero de mesa mal y para otros bien. Entonces, ese contenido presenta serias modificaciones, grandes modificaciones respecto de lo que se estaba viendo antes. No mucho antes de la vigencia del código se decía que esa audiencia no tenía un contenido claro, etcétera. Bueno, ahora lo tiene, es en el 266, donde el fiscal tiene que formalizar cuando adquiere esa convicción provisional de que habrá un caso y lo comunica al juez. Como todas las audiencias del nuevo código, esta audiencia de formalización debe ser presidida necesariamente, valga la redundancia, por el tribunal, requiere la presencia de las partes, entendiendo por Ministerio Público, defensor y imputado, puede comparecer la víctima, es decir, la comparecencia de la víctima es facultativa y ya sabemos que sus facultades son bastante limitadas, más allá de alguna propaganda o discurso de que se considera la víctima, y como todas las audiencias también, pero en esta en particular, se pone en el primer momento del proceso judicial de manifiesto famoso tema de la oralidad argumentativa, lo adversarial,
y la horizontalidad del debate. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Con la filosofía del adversarial del código, de los códigos reformados de la región, en este caso no es excepción, a lo que se apunta es a que las partes litiguen y que el juez decida en función de la información que contrastan entre sí las partes en aquello que estuvieran en desacuerdo. Naturalmente se pone manifiesto también en esto la imparcialidad estructural del juez, lo que no quiere decir que el juez sea, digamos, como se dice a veces, pasivo, y que la conducta sea una conducta prescindente, sino que en esta audiencia, como particularidad, a diferencia de la audiencia de juicio, por ejemplo, el rol del juez es activo en el sentido de mejorar la calidad del debate y aclarar temas y sobre todo de controlar el tema de las garantías. El registro tiende a que toda la actividad sea rigurosamente oral, por lo que vamos a tener que acostumbrarnos, ya estamos, sobre todo, yo digo por mí porque soy más viejo y no estoy en primera instancia, pero acostumbrarnos a prescindir de expedientes y manejar audios, es decir, escuchar un proceso por audios. El porqué del registro y el porqué de prescindir del expediente no es una cuestión de tipo, digamos, para hacerlo más moderno, sino que forma parte de la filosofía en el sentido de que la oralidad, y eso ya lo decía Bermúdez, yo me acuerdo en la revista Derecho Procesal un par de trabajos, la oralidad es consustancial al acusatorio y es una garantía de transparencia, la posibilidad de control, la autoexigencia de los operadores, es decir, nadie puede ir a una audiencia regalado, es decir, tiene que estar preparado, saber los institutos que pueden movilizarse en una audiencia cualquiera, y en el caso de la deformalización, de la audiencia de formalización, no es la excepción. Bueno, la prueba es que en las primeras audiencias todos conocemos alguna anécdota, y puede darse todavía alguna, al día de hoy, de cosas que no, en realidad, tomaron de sorpresa o al juez, o al fiscal, o a la defensa. El registro estrictamente o esencialmente o exclusivamente oral, a través de un programa, el Audire, tiende justamente a quitar la costumbre, a desacostumbrar y a desculturizar, como se dice, o desconstruir, yo que sé, estas palabras nuevas, las prácticas del inquisitivo. El expediente, el trámite, el papel, es asociado, al inquisitivo o llamémosle proceso mixto. Con la oralidad, a full, digamos, en esa forma de registro, se tiende a todo lo contrario, a que no haya papeles, y es así que, en alguna medida, el principio de esas audiencias suele ser bastante farragoso, porque uno escucha los datos y todo lo demás que van diciendo las partes y el tribunal, el juez, en función exclusivamente del registro. Es decir, porque si no, no tendría sentido. Para que uno, escuchando el audio, sea suficiente la información respecto de lo que está pasando, quiénes estaban, etc. La formalización se solicita por el fiscal, como decía, cuando tiene conocimiento de la existencia de un delito y la identificación del presunto o presuntos responsables. La forma es escrita, salvo que el imputado esté detenido. El pedido de formalización, en su mayoría, o casi todo, se ingresa y coordina, es decir, es producto de una coordinación de dos sistemas informáticos. También tiene que ver esto con la posibilidad de controlar todo lo que se hace dentro del sistema de justicia, registro del pedido, que ingresa por el sistema, a su vez, de la policía a la fiscalía y de la fiscalía al sistema de poder judicial, sin perjuicio de los llamados casos de contingencia o, en fin, válvula de escape para, por lo menos, un periodo de adaptación o de familiarización con este tipo de instrumentos. Como efecto de la solicitud, suspende la prescripción de la acción penal
y el contenido de la solicitud, que después obviamente va a tener un correlato en el contenido de la audiencia, comprende la individualización del imputado y de su defensor, en el caso que haya sido designado, la relación circunstancial de los hechos y la participación atribuida, las normas jurídicas aplicables, la mención a la prueba que tiene en su poder, y acá ya tenemos un tema ahí, porque esto tenía una redacción diferente, era la prueba que iba a utilizar o algo así, con idea de que iba a haber una prueba a diligenciarse. Ahora con la redacción, la prueba se interpreta de que dispone, es la prueba, entre comillas, de la carpeta o de la investigación, que es una prueba que no se va a incorporar al proceso, y en su caso medidas cautelares que quiera solicitar con la justificación, etcétera, que después se encargará Alejandro de comentar, y naturalmente, bueno, el petitorio. Ese control de la solicitud en los hechos se hace en la misma audiencia, es decir, en cualquier caso. Es decir, existe la posibilidad de un control fuera de audiencia, de la solicitud escrita, pero la información relevada, en la práctica el control se hace en la audiencia, se convoca audiencia y se controla ahí. Si hay algún caso que se realice el control antes, será un poco excepcional, por lo menos es lo que yo tengo entendido. Es decir, el rechazo o el análisis de una solicitud de formalización a la manera de una demanda escrita no se ve, es convocada la audiencia y ahí se hace ese control. Esa audiencia dio ya problemas, hay problemas, perdón, con el tema de cuándo se pide, cuándo la Fiscalía la pide, es decir, los jueces se quejan que la piden muy sobre el vencimiento de las 24 horas, que incluso a veces como que se entre comillas, regulan, de manera tal que las audiencias empiecen cada día al mediodía, es decir, la piden sobre el mediodía, y eso es motivo de algunas coordinaciones, de algunos intercambios que los hay entre Poder Judicial y Fiscalía para ver si se puede, digamos, llegar a un balance racional para que no sea cosa que todo el trabajo todas las audiencias se recarguen a última hora de la mañana o, en el caso de la tarde, a última hora, ya sobre la noche. Es decir, ahí siempre hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que los fiscales se toman un descanso, van a almorzar o qué sé yo, y los fiscales a su vez dicen, no podemos con la vida. Bueno, acá siempre está aquello que es una tentación de todos los operadores ponerse a señalar al otro, ¿no? Es decir, y lo que se recomienda y el sentido común indica que es un sistema que, bueno, todos tendríamos que abstenernos y no caer en la tentación de señalar los errores ajenos y remar juntos para que el sistema mejore y pase por la implementación lo mejor posible. Decía que se planteó una primera cuestión con la publicidad de estas audiencias. Ya enseguida que con el código se pasó, ¿esta audiencia es pública o no es pública? Y ahí tenemos se dio una primera situación que es motivada por la inconsistencia que le decía hoy yo y antes Gabriel respecto del Frankenstein, porque como la publicidad está prevista en el artículo 135, ¿verdad? Para las audiencias, dice culminada la investigación preliminar, y en realidad ese giro investigación preliminar venía de la estructura anterior, donde a los 30 días de esa culminación se debía acusar, y eso cambió totalmente. Se interpretó en un principio por la Suprema Corte, o se recomendó, en fin, que las audiencias fueran reservadas, las audiencias de formalización, todas ellas. Es decir, como una forma de tutelar o preservar el principio de inocencia, en tanto que si había investigación todavía, preliminar, o como se llamara, no podía regir la publicidad. En ese caso, respecto de este tema, la Asociación de Magistrados hizo una serie de consultas y, digamos, planteó que los jueces en realidad no pensaban eso, que la audiencia tenía que ser pública,
que si no fuera pública, en realidad estábamos ante una reforma media renga, porque si iban a haber audiencias, o mejor dicho, la publicidad iba a ser posible recién en las audiencias de control de acusación o de juicio, y en todas las otras, que fueron las primeras y por mucho tiempo las únicas, no se iba a ver nada, lo cual realmente ya empezamos con una reforma donde se había pregonado que la transparencia y la posibilidad de control de todos los ciudadanos, etcétera, iba a ser una de las virtudes, y ya de pique, bueno, pero estas no, estas que son la mayoría no. Bueno, al final no pasó nada, se hicieron públicas, sin perjuicio obviamente de la facultad de los jueces en los casos que lo habilita la ley, en forma irrecurrible, y el hecho es que va muy poca gente a esas audiencias, son audiencias donde, salvo algún episodio de violencia hacia algún operador, salvo eso que no es menor, no ha pasado nada, y eso que no es menor, en realidad está a estudio de la Corte para justamente prevenir que no suceda. Estamos nosotros acostumbrados a que en las audiencias en general no pasaba nada, y en penal, con este nuevo formato, digámoslo así, donde están todos los operadores presentes, han recibido golpes defensores y por ahora jueces creo que no. O sí. Creo que es con los defensores que hace, ¿no? Con los fiscales creo que no ha pasado tampoco. Bien. Con los fiscales también me dicen por ahí. El asunto que digo, esto es una nueva dinámica, y bueno, entonces, entre otras cosas, lo que tiene que tener un sistema como este es seguridades mínimas, aunque sea hasta simbólicas, y bueno, no teníamos, la verdad que no. Es decir, incluso hay jueces todavía al día de hoy que se resisten a la presencia de un policía, de una vigilancia, digamos, que no sea el policía que trae detenido al imputado, naturalmente, porque después cuando se lo lleva no es lo mejor, ¿verdad? Es decir, pero un cuerpo, por lo menos que tenga el nombre y alguna mínimo de apartamiento de la policía investigadora, un cuerpo de seguridad que con ese nombre existe, dedicado a la custodia de los edificios y la sala de audiencia. Ha sucedido un juzgado, le tiraron unos tiros, pero no se aclaró si tenía que ver con el código, y eran creo que perdigones. Bueno. El contenido de la audiencia, que como les decía, fue dado en su actual redacción muy cerquita de la vigencia, incluso podría, no sé si esas de las leyes que se discutían si estaba vigente o que entró vigente después bueno, el juez, los que han presenciado audiencias, se identifica, dice lugar y fecha, pregunta identidad de los demás comparecientes, todo, como decía, a fines del registro, y aquí es donde a veces todavía yo he visto algunas cosas que falta acostumbrarse a eso, y que uno dice, pero ¿el juez a quién le está hablando? Es decir, ¿quién es? Cuando sobre todo hay más de un imputado, es decir, ¿y usted con quién viene? Le dice de repente la jueza, y no sabe a quién le está preguntando, ¿con quién viene? ¿Quién? Es decir, es un hábito, sin embargo, que mayoritariamente se ha adquirido rápido, y que esto, lo pongo como una anécdota, no como algo que sea un problema realmente, porque, en general se cumple muy bien. Después de esa etapa, digamos, exclusivamente tendiente al registro de la comparecencia, el juez se dirige al imputado, aquí ya le pidió los datos personales, todo demás, y le pregunta cómo, dónde fue detenido, el trato recibido. Se asegura que entienda el objeto de la audiencia primero, y en cuanto a este tema del trato y que es en definitiva el control de legalidad de la detención, puede suceder que se conteste, se releve que la detención fue ilegal, en cuyo caso lo normal sería que el juez cese la detención sin perjuicio de que continúe la audiencia, o puede ser que la audiencia se releve o se compruebe que la detención fue legal, pero hubo algún apremio posterior, en cuyo caso se toma nota o se deja constancia, porque el que debería hacer algo al respecto es el Ministerio Público.
Una cuestión que se ha suscitado, que es interesante, porque cuando yo lo escuché por primera vez me pareció algo realmente sin base, es la recusación de la defensa por el imputado. El imputado ante un defensor que ve que está, amén, al fiscal o la fiscalía, dice: yo no quiero este defensor, quiero otro. Se planteó esta situación en un caso, el juez hizo lugar a la recusación, al apartamiento, como se llame, parece que con base en una acordada muy vieja, de la década de 80, que nadie tenía demasiado presente, porque todo decía qué barbaridad lo que hizo el juez. Se planteó apelación, se denegó, y el Tribunal Penal Tercero denegó la queja, o sea que ese imputado consiguió apartar al defensor, que le parecía que no cumplía con el estándar que él esperaba. En cuanto a que el juez se asegura que se entienda por parte del imputado el objeto de la audiencia, lo he visto y se cumple muy bien. Es decir, se cumple en el sentido de que realmente se le pregunta, sí, y se trata en todo esto, lo que no dijimos, siempre hablando lo más llanamente posible, y que eso es otra de las virtudes del sistema, o por lo menos propósito del sistema, que la justicia se entienda y que no sea solamente para los entendidos, es decir, para los operadores. Oye eventualmente el juez a las partes sobre el tema de la detención. También hay jueces que le agregan un plus y le preguntan a la fiscalía, y le piden que explique la fiscalía cómo fue la detención, y también se le da la palabra a la defensa, y ahí puede suscitarse un contradictorio respecto de eso, y el juez lo resuelve en los dos sentidos posibles dicho anteriormente. ¿Qué dicen actualmente los detenidos, no? Porque se habla mucho de las cosas que estamos ya extrañando de antes, y nos olvidamos de las cosas buenas que vinieron, ¿no? Es decir, porque las cosas buenas que vinieron tienen que ver con las garantías, que es un derecho de todos, no solamente de los delincuentes, como vulgarmente se escucha. Y bueno, los imputados dicen, parece que más de lo que se podía esperar, refieren maltrato, abuso policial. Si es verdad o no es verdad, no sé, pero lo dicen. Hay algo que tampoco puede obviarse, que es la policía que está ahora es la misma que estaba hace poco con el viejo sistema. Y con el viejo sistema tenía un control en la persona del juez, y ahora tiene más controles. Tiene al fiscal y tiene al juez. Y bueno, en las audiencias parece que esto no es una rara avis que se hable de maltrato, sino que es bastante frecuente. Cosa que, en mi experiencia, por lo que yo veía de otros países, cuando le preguntaban cómo fue el trato, bien, decían en general los imputados, acá parece que o mienten o no es tan bueno. Gracias. Esto me parece una variable interesante cuando se reclama que la policía tenga más herramientas, cuando uno de los ejes de la reforma es que la policía esté subordinada a la fiscalía en la investigación. Rápidamente ya la policía está pidiendo, o no está pidiendo y se le quiere dar. Sí, perdón. No, el control no sé a qué concretamente estamos hablando. El control de las garantías es es clave, digo, y el acostumbramiento a que hay un control de que la detención sea legal es algo que no quiero ser injusto conmigo mismo, porque yo fui juez del Código Viejo, pero si uno repasa la jurisprudencia en relación a, por ejemplo, detenciones
sin orden de allanamiento en viviendas, donde se habla de que se autorizó el registro por parte del imputado y una serie de eufemismos, y no pasaba nada, digo. Yo he visto hasta incluso algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia en anteriores muy lejanas integraciones, donde todo se convalidaba, era todo convalidable. Entonces digo, cuando decimos hay que darle a la policía lo que la policía tenía o necesita, ¿para qué? Digo, no sé, quiero decir, este otro lado no tiene prensa, no tiene público, esto que estoy diciendo. Pero la policía hacía cosas que contaban con la indulgencia de los jueces, que como tenían ese rol de perseguidores del delito, de alguna manera estaban casados con la fiscalía y era mal visto y era un problema. ¿Y cómo se podrá, la expresión, cómo se podrá salvar esto? Ahí tiene alguna vuelta, y terminábamos convalidando cosas que en un sistema acusatorio son no convalidables. Y no era que no supiéramos que eso era un tema de garantías, es que en realidad el sistema estaba diseñado a la manera o a la práctica, o admitiendo o tolerando las prácticas policiales. Entonces, cuando hablamos que la policía requiere cosas o pide, no tiene herramientas, hay una anécdota que creo también que es Binder que la dice, pero ¿cómo? Que no sé si era un canadiense, un yanqui o americano, que decía, pero ¿y por qué los fiscales trabajan tanto o van a trabajar tanto si la policía allana y el camino allana en el sentido de que hace la tarea de investigación muy bien y no se precisa tantos recursos? Pues la policía ya está para eso. Pero claro, era la policía de otros lugares. Dice que parece que recorrieron las comisarías, no sé, de acá no, por suerte, creo que esto es una anécdota de Argentina, y esos mismos expertos dijeron, no, acá la policía mejor no le demos, y así quedó la regulación de la investigación preliminar a la usanza del Código chileno, muy restrictivo de la investigación. Yo me acuerdo de que Gabriel lo quería hacer más restrictivo todavía con el control de identidad. De manera que la policía, leyendo los artículos del Código, realmente la policía, por las suyas, puede legítimamente decir, no, la verdad que acá me están poniendo todo a consideración de los fiscales. Es decir, la letra dice eso. Y bueno, la explicación es un poco esa. Por algo se pone así. No sé en Chile si los carabineros no investigan, pero bueno, hay policías que tienen más prestigio que otras. Hay policías que tienen cuerpos de investigadores y hay policías donde los investigadores son los que también mañana están en otra función, o sea que no existe demasiado profesionalismo en la policía, vamos a decir, rioplatense. Es decir, sin perjuicio que hay excelentes policías, oficiales, policía técnica y todo eso. En general, la policía está asociada, más que con la investigación, con la represión y con la investigación, digamos, no profesional, con la obtención de datos, de informantes y ese tipo de cosas. Hay anécdotas, y yo las tengo, pero ahora no quiero sacarle tiempo. Bien, en cuanto perdón, me salté algo acá. Luego de ese control de detención, que puede tener las bifurcaciones referidas, el juez da intervención a la fiscalía para que haga el relato, un relato comprensible, un relato claro que sea claro para el imputado, es decir, que diga, fulano fue, agarró esta copa, la tiró al piso y con un pedazo de vidrio le clavó el vidrio en el ojo, una cosa así, que todo el mundo lo entienda y que no sea, digamos, alambicado. Ese relato, habla también, o mejor dicho, conlleva una calificación, porque si no hay una calificación, no hay un delito, esos hechos no tienen sentido, y exige la ley que haga una calificación en la Fiscalía, y aquí se plantea alguna cuestión con si esa calificación el juez queda atado, vinculado, y una cuestión que también, para evitar por las dudas que un juez rechace una formalización por una calificación inadecuada de los mismos hechos, la posibilidad
o recomendación de las imputaciones alternativas o subsidiarias por parte de los fiscales. No jugarse todos los boletos a un delito o una calificación por las dudas que esa calificación no sea compartida y esté a mano a otra por los mismos hechos. Muchas veces sucede, esto lo tenemos presente todos. También se plantea una interrogante, y ha sido resuelta de diversas maneras, con las facultades del juez para relevar la instancia en aquellos delitos que la requieren. Porque hay una referencia en un artículo que habla de ratificación judicial, algo por el estilo. Entonces el asunto es que puede suceder, en el entendido que si el juez puede hacer o debe hacer esa actividad, si no se acredita la instancia por la Fiscalía, se ha rechazado algún pedido de formalización por esto o, no sé, tenido por lo menos un impasse. Esto hay intención de la Fiscalía General de sacarlo de ratificación judicial para que no se genere este incidente, digamos, o este control. Se asegura el juez, o debería asegurarse, y en la práctica se hace así, que el imputado haya entendido ese relato de la Fiscalía. Luego se le pregunta habitualmente a la defensa por qué ese relato, está basado en lo que la Fiscalía tiene en el llamado legajo o carpeta, que es de la que tanto se discutió, si la defensa se la puede mostrar, dame la carpeta, no te doy la carpeta, todo eso. Bueno, el juez pregunta si la defensa tuvo acceso a la carpeta. No tengo datos de que haya habido problemas con esto, en el sentido de que no se permitió el acceso a la carpeta. Lo que a veces pasa es que no hubo tiempo, en el caso de flagrancia, sobre todo, capaz que ni carpeta o poca cosa hay, poco legajo es poco. Y si tiene algo que objetar de ese relato y de calificación, en cuyo caso, bueno, se inauguraría o se produciría ese debate argumentativo en base a oralidad, etcétera, que respecto de la formalización o del pedido de formalización, tengo entendido que sea pocas veces, pero se da. Algo que también he visto o tengo información que se ha dado es que a veces el control de la adecuación típica es oficioso. A pesar de una defensa que no hace cuestión, al juez no le cierra que esos hechos encarten en algún delito y se rechace la formalización por esa razón. Bueno, hay otros ejemplos, aparte de la falta de audiencia, la inadecuación típica, que será la prescripción. Y bueno, como ejemplo de cátedra, que el imputado sea menor de edad, pero bueno, eso es, obviamente que ahí no hay duda. Las dudas se pueden dar en cuanto, por ejemplo, si una adecuación típica media limítrofe, o dudosa, el juez rechaza, o está bien que el juez rechace la formalización, si la formalización se ve como un simple acto de comunicación, etcétera. Pero por otro lado, en la forma como está regulada en nuestro código, parece que la admisión de la formalización no es un sellito, es decir, y que pase el que sigue, sino que hay un análisis de cargo de juez en el sentido antedicho. También se plantea la cuestión de si este orden que vamos señalando es un orden preclusivo, y esto trasladado a la audiencia preliminar del Código General del Proceso, que se estableció, si no me acuerdo mal, a texto expreso, que así era, porque se planteaba cuando las partes iban para atrás, para adelante, es decir, se resolvía la ratificación, los hechos nuevos, y después aparecía un medio de prueba nuevo, un hecho nuevo, en fin, después casi al cierre del acta. Bueno, acá se plantean algunos jueces, y yo también, si este orden se puede, digamos, flexibilizar, ¿no? Es decir, e incluso si no, podría ser que la solicitud de formalización estuviera resuelta todo en un paquete con la solicitud de medidas cautelares. No lo tengo muy claro, me parece que no debería ser un problema, y creo que en los hechos en algunos casos funciona así. Pero bueno, quizás es aconsejable, por lo menos mientras estamos empezando, llevar ese orden, digamos, decreciente.
La sentencia que admite, la sentencia, perdón, que resuelve la formalización, en un sentido o en otro, es una sentencia que se dicta en audiencia, todos eso lo habrán visto, oralmente, cada vez más oralmente, en el sentido de que inmediatamente o muy cerca. Y es una sentencia, las que yo vi, por ahora se parecen bastante a las sentencias del código anterior, ¿no? Es decir, todo el tema de las alteratorias, todavía pero sobre todo esto en realidad, en relación a la abreviado, perdón. En el tema de la formalización no es tan así. La admisión de la formalización no pone fin a la investigación, y acá toda esa crítica de que tiene un año más el fiscal y que además puede ser otro año más adicional, 2 años en total. Bueno, es así el chileno, o sea que eso es copiado del código chileno. Y un dato me parece que es de la realidad y que es absolutamente relevante, es que ese plazo, que aparentemente es escandaloso, de 1 año o 2 años, en los hechos, después de formalizar la investigación, es poco probable, poco probable, en los casos donde hay prisión preventiva o medidas cautelares, pero sobre todo prisión preventiva, por la vía de los hechos se acota muchísimo, porque los jueces disponen las prisiones preventivas con un plazo, es decir, y ese plazo lo relacionan o lo imponen en función de las necesidades de la investigación. ¿Necesidades para qué? Para acusar. Por lo tanto, cuando se dice que el plazo es extenso, en los hechos no tanto. Es decir, incluso los fiscales se quejan porque los jueces están apurando a ver cuánto tiempo precisa para la investigación. Y eso es sujeto, esa medida temporal es sujeta a revisión por los pedidos de prórroga, cuando la Fiscalía lo formula, y veremos qué pasa en aquellos casos donde la prisión preventiva se adopte por razones no estrictamente cautelares. Pero bueno, se está dando eso como un fenómeno que no proviene de la ley estrictamente, es decir, proviene de la inspiración de la ley, en el sentido de que la prisión preventiva funciona de otra manera, y repercute directamente en este tema, repercute favorablemente, por lo menos para mí, capaz que para los fiscales no, pero favorablemente en el plazo para la acusación. De hecho, es un plazo judicial corto, quizás mucho más corto de lo que se hubiera imaginado. Pero es, en todos los casos, los jueces fijan la prisión preventiva con esa medida temporal, con una medida temporal determinada, y sucede eso. Está prevista la posibilidad de que se investigue, que se amplíe el objeto de la investigación, de la formalización, en caso de que haya algún otro imputado, etcétera. Al finalizar la audiencia, o casi inmediatamente, en nuestro caso, porque en otros países no lo hacen así, se ve el abreviado, es decir, a veces casi como que está todo junto, es decir, que de la formalización al abreviado en una sola audiencia, o sea, una audiencia de formalización termina, y estadísticamente debe ser un porcentaje altísimo, porque creo que abreviados fuera de audiencia de formalización hay poquísimos. Casi todos los abreviados provienen de una audiencia de formalización. Entonces, aquellas cosas de los incidentes y que se pueden plantear quedan reducidos a experiencias estadísticamente bajas por eso, ¿no? Por la cantidad de formalizaciones. Y bueno, naturalmente que el juez debe decidir sobre las cautelares en caso que se soliciten, y otra solicitud cualquiera. Efectos de la resolución de formalización, acá para, digamos, ajustar o compatibilizar el nuevo código con la Constitución, se estableció que equivale al inicio que equivale al sumario, el artículo 16, y en el artículo, los casos donde los delitos que tienen pena de penitenciaría, se dan las consecuencias del artículo 80. El rechazo de la formalización, como decía antes, puede provenir de un relevo de inadecuación típica de los hechos, y aquí hay jueces, ya se ha visto, ¿no?, que hay jueces que tienen mayor exigencia que otros. ¿Cuáles jueces son los que están, digamos, haciendo bien o no? En fin, es una cuestión que se puede discutir. El relevo oficioso también, que se puede discutir, de la falta de instancia o de la falta de acreditación de la instancia, como les decía.
La prescripción, que es, por ahora creo que no conozco caso que se haya dado rechazo de pedido por prescripción, y una cuestión bastante polémica, digamos, el relevo por insignificancia del delito. Es decir, algún juez dijo, no, con esto no formalizo porque no. Es un delito de bagatela, principio de lesividad, etcétera. Es decir, que esas son las hipótesis o las causas relevadas, por lo menos que puedo relevar yo, de rechazo de la formalización, que tiene su régimen impugnativo, etcétera. Una cuestión interesante, y termino, y le dejo la palabra ya al profesor Aval, es que con el tema de las medidas preventivas con plazo, y con alguna otra cosa que se le pone plazo, por ejemplo la reserva respecto de la defensa de alguna cuestión, a los tribunales de apelaciones nos está pasando que como la segunda instancia sigue siendo diseñada a la manera del inquisitivo, porque como con el CGP pasó lo mismo, nadie se metió con los tribunales de apelaciones, y entonces quedamos en el CGP y en el nuevo CPP con un régimen vertical, no horizontal y piramidal, todas esas cosas de Napoleón que no van de la mano con el acusatorio. La cuestión es que llega a los tribunales, y los tribunales, ¿plazo de cuánto? ¿Cuándo se vence? Yo tengo mi plazo, cada ministro tiene un plazo, y si el plazo es de tantos días, se vence dentro de una semana, déjalo morir. Ojo con eso, en nuestro tribunal por lo menos estamos tratando de que eso no nos pase, y la idea es, veremos si la podemos cumplir, el objetivo es que los casos de ese tipo de situaciones sean resueltas en el mismo acuerdo cuando tomamos conocimiento de la impugnación, porque si no es una pachanga, ¿no? Es decir, fijamos plazo y hacemos de hecho inapelable, irrecurrible, o inapelable más bien, perdón, una decisión de este tipo, ¿se entiende? Es decir, los plazos de la segunda instancia se comen el plazo de la medida o hasta de su prórroga. Y es una denegación de justicia, ¿no? en los hechos, porque más allá que el tribunal tenga un plazo legal, la cuestión es de resolución o decisión urgente. Bueno, por mí ya estoy. Hola. Bien. Agradezco la invitación que se me ha formulado para participar de estas jornadas de reflexión sobre el nuevo Código del Proceso Penal. Y lo primero que debo decir es que no soy un especialista en el proceso penal. Creo que nadie es un especialista en el proceso penal por ahora. Creo que somos más bien observadores de la normativa, que es compleja y acumulada, y observadores de la práctica, algunos de manera más cercana. El doctor Gómez, por ejemplo, seguramente de una manera muy cercana. Yo de la práctica de una manera muy lejana. No intervine en ningún proceso penal del nuevo código, en ninguna instancia del proceso penal del nuevo código. Podría hablar largo y tendido, como seguramente lo pueden hacer muchos de ustedes, porque, bueno, ya están preparados para hacerlo con la experiencia que han ido recogiendo sobre las bondades del nuevo régimen y los defectos del nuevo régimen. Pero no lo voy a hacer, lo voy a obviar, no hay tiempo, y voy a hablar de algún tema muy concreto porque no tengo tiempo para hablar de todo lo que podría hablar sobre esto. El código, me limito a decir que el código mal sistematizado, mal redactado, es sin embargo mucho mejor que lo que teníamos. Tratemos de esforzarnos todos por hacerlo funcionar de una manera quizás más ágil o más certera de cómo está funcionando por ahora, cosa que va a ocurrir, pero es mucho mejor. Digo, no tengo ninguna duda de que se ha abierto una puerta que no solo mejor teóricamente, sino que mejor prácticamente para la vida en sociedad. Pero voy a hablar nada más que de la prisión preventiva, porque no tengo más tiempo. Alberto me ha quitado el tiempo y en realidad al pobre también se lo ha quitado las circunstancias, porque empezó como 8:30. Y esto, digo 9:30, y esto era a las 9. Bueno,
ahí me voy a limitar a hablar de la prisión preventiva. Recién decía el doctor Reyes que fue juez del viejo código, refiriéndose al código del 80, al código del proceso penal. Yo fui fiscal, pero no fui fiscal del viejo código, fui fiscal del viejísimo código, del Código de Instrucción Criminal. Fui fiscal bajo el régimen del Código de Instrucción Criminal y dejé de ser fiscal bajo el Código de la Instrucción Criminal por un desacuerdo con un ministro del Interior que era general. Y bueno, perdí yo. Y tuve 3 años y tuve una muy rica experiencia. Era muy joven, tenía 25 años cuando ingresé a la fiscalía y 27 o casi 28 cuando dejé de ser fiscal. Pero recogí muchísima experiencia del Código de Instrucción Criminal. Después, el CPP no cambió nada. Simplemente ordenó un poco lo que era el Código de Instrucción Criminal, pero nada extraordinario. Y traigo mención lo del Código de Instrucción Criminal porque saben que cuando yo estudiaba en la facultad, y casi ninguno de ustedes es contemporáneo mío de los estudios de facultad, regía naturalmente el Código de Instrucción Criminal. Y saben una cosa, en el Código de Instrucción Criminal no había ninguna disposición que dijera que el proceso penal debía comenzar con el imputado detenido, preso. Sin embargo, era riguroso que tenía que comenzar el proceso penal con la prisión del imputado. El código traía un artículo que no me acuerdo, creo que era 202 o algo así, que decía que a los 6 meses, que cuando la pena recaer fuera de 6 meses, el Código de Instrucción Criminal, entonces había que ponerlo en libertad provisional, luego naturalmente disponer su prisión preventiva, que eso era de rigor. ¿Saben por qué? Y lo mismo pasó con el Código del Proceso Penal del 80. En ningún artículo dice que el proceso debe comenzar con la prisión preventiva. Y cuando yo estudiaba, no se estudiaba la prisión preventiva. No había una palabra en el programa de estudios sobre la prisión preventiva. Tampoco lo había en los libros que comentaban el proceso penal, de muy queridos profesores, pero no decíamos nada en Uruguay sobre eso. Porque la prisión preventiva era connatural al proceso. No podía haber un proceso que no hubiera una persona en prisión preventiva. Lo que se discutía era cuándo debía salir, pero nunca se decía por qué era que debía disponerse el cese, ¿eh? Eso no. Lo que se decía es, bueno, cuál era el procedimiento para el cese. Estudiábamos en el programa de Derecho Procesal, Penal, el incidente carcelatorio. Pero la parte procesal, procedimental, en ningún lugar de los programas ni de los libros se decía, bueno, la prisión preventiva debe cesar cuando pasa esto. No, eso no. Decía cómo había que pedirla y recurrirla y traslado al fiscal y todo eso. Eso decía en la época que yo estudiaba. Y después, bueno, la cuestión, luego que se retomó la democracia, la cuestión empezó a tener alguna mejora. Hubieron un par de leyes que permitieron procesamiento sin prisión. En realidad hubo una antes del CPP, sobre todo a instancias de un fiscal se dictó, que era Camaño Rosa, una ley por la cual se permitía que cuando los delitos eran castigados con falta o pena de destierro o eran delitos culposos donde presumiblemente no recayera pena de penitenciaría, el juez podía no disponer la prisión preventiva. Eso fue en el 58, 59. En el CPP no cambió nada, se dejó todo como estaba, pero poco después, en el año 87 y el año 88, se dictaron un par de leyes que permitieron procesar sin prisión también cuando había delitos culposos. Siempre que se dieran ciertas circunstancias que no vale la pena volver a hablar sobre ellas. Pero sigue siendo la regla, hay proceso, hay prisión preventiva. En todo caso, en estos últimos años empezaron a aparecer excepciones a la regla general que era proceso penal, prisión preventiva. No voy a hacer la historia de todo esto, la he escrito y bueno, ya va a aparecer de nuevo escrita nuevamente. ¿Qué pasa con el nuevo CPP? Con el nuevo CPP
quizás lo primero que debemos tener presente es que la prisión preventiva, bueno, la tenemos que asumir como una medida cautelar, en principio. Una medida cautelar es una medida que dispone el juez para asegurar la ejecución forzada de una presumible, posible, probable sentencia de condena. Y esto, sea en penal, en civil, en tributario, en lo que sea, exige dos cosas, que tradicionalmente se llaman el fumus bonis iuris y el periculum in mora. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, cuando se pide una medida cautelar, hay que acreditar esas dos cuestiones. El bonus fumus iuris es la probabilidad de que efectivamente se dicte la sentencia cuya ejecución forzada se quiere garantizar. Es eso. ¿Eh? Y cuando uno pide un embargo en un juicio civil, bueno, obviemos las cuestiones de los títulos ejecutivos, en los cuales eso aparece ya reflejado en el propio título ejecutivo, pero cuando uno pide normalmente una medida cautelar de embargo, tiene que acreditarle al juez la probabilidad de que se dicte la sentencia de condena que se piensa, que se quiere garantizar en su ejecución forzada. Y además hay que probarle al juez, también sumariamente, la probabilidad de que si no se dicta esa medida cautelar, no se pueda ejecutar forzadamente esa probable sentencia de condena cuya ejecución se quiere garantizar. Y eso es connatural a todas las medidas cautelares, desde la más sencilla hasta la más complicada. Si es medida cautelar, claro. Y lo cual importa porque hay que distinguir las medidas cautelares de las provisionales. Cuando uno, y esto no deja de ser muy importante, porque en el régimen que hasta ahora teníamos, la prisión preventiva normalmente en los hechos era una medida provisional, no era una medida cautelar. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Bueno, las medidas provisionales no buscan garantizar la ejecución forzada de una eventual futura sentencia de condena. Las medidas provisionales lo que pretenden es que se vaya ejecutando durante el trámite del juicio la sentencia que uno está pidiendo que en definitiva se dicte. Y que se dictará o no. Pero provisionalmente que se dicte. Es la pensión provisoria. El juicio de pensión alimenticia uno pide, bueno, una medida cautelar, el embargo del demandado. Muy bien, es una medida cautelar. Pero también suele pedirse es exigencia en el Código del Niño, pero para una pensión cualquiera, se suele pedir también la pensión provisional. Es decir, durante el trámite del juicio que le pasen la pensión que en definitiva se está pidiendo que se condene al demandado. El problema que hay es que en materia procesal penal la Constitución prohíbe las medidas provisionales. Y más de un tratado internacional también las prohíbe. Concretamente, sin ir al artículo 72, en el artículo 12 de la Constitución, bueno, pues están prohibidas las medidas provisionales. Están admitidas las medidas cautelares y la prisión preventiva se debe asumir que es una medida cautelar, porque no puede ser provisional. Y si es provisional, sería inconstitucional la ley que lo autorice. Bueno, después de esta introducción, ¿qué pasa en el CPP? Miren todo lo que traía escrito, pero... Sí, me agarró de sorpresa, no preparé nada. Eso es lo que suelen decir, ¿no, verdad? Bueno, en realidad, en el CPP se empieza bastante bien, porque se dice que en el artículo 223, que la prisión preventiva en ningún caso será de aplicación preceptiva. Bueno, eso está bastante bien. Después veremos si es o no preceptiva en algunos casos, al menos según la letra de la ley. Cuestión diferente es lo que puede ocurrir en la práctica o cómo puede uno tratar de interpretar esas disposiciones de la ley de manera tal que lo que literalmente es preceptivo deje de serlo, si es que es posible hacer esa interpretación. Pero la verdad es que en la redacción original
el artículo 224 decía que para disponer la prisión preventiva en la redacción original se debía demostrar que existían elementos de convicción suficientes sobre distintos peligros a los cuales me voy a referir dentro de un ratito. Peligro de evasión, peligro de destrucción, de obstruir la instrucción, etcétera. Pero nada se decía respecto a la necesidad de acreditarle al juez para que pudiera disponer la prisión preventiva lo que hemos llamado el bonus fumus iuris, es decir, de que había una participación, una semiplena prueba, como se suele decir, de que ha habido una participación del imputado en la comisión del delito. Una prueba sumaria, pero nada se decía. Bueno, después vino una reforma y en la cual, como los legisladores advirtieron que la Constitución decía que se requería en el artículo 15 semiplena prueba, entonces los legisladores pusieron un artículo en el cual se dice que el 224 dice ahora que iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiere semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado. Lo puse ahí. Bueno, teníamos el artículo 15 y ahora el artículo 224 dice eso, y lo sigue diciendo, ¿eh? No cambió, sigue diciendo eso, el 224 ahora. El 224 del Código vigente, ¿no es verdad? Y todavía esto se reafirma en la nueva redacción del artículo 226.6, cuyo tercer inciso dice que, actualmente, ahora, tratándose de la prisión preventiva, los requisitos que deben reunirse para su dictado son los establecidos en el artículo 224. Es decir, si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado. Tenemos la Constitución por un lado, el 224 por el otro, el inciso tercero del 266.6, que dicen que se requiere semiplena prueba del delito. Perdón, de la participación del imputado en la comisión del delito. Sin embargo, cuando se aprobó el 266.6, que tiene en su tercer inciso esto que estoy diciendo, también se incluyó un segundo inciso, antes del tercero, que dice que la solicitud de medidas cautelares se resolverá atendiendo a la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiere sido controlada por la defensa. Agregando, si el juez a solicitud de la defensa lo considera imprescindible, podrá producirse prueba en la propia audiencia, aun cuando no estuviere contenida en la carpeta de investigación. Bueno, la carpeta de investigación es el legajo, ¿no? Es una expresión traída de otras realidades forenses que no la conocíamos, la presencia de carpeta de investigación, pero se refiere al legajo, a lo que se llama el legajo en el propio código. En el artículo 264 del código se dice que el Ministerio Público formará un legajo de investigación con el fin de preparar sus planteos, etcétera, etcétera. Esa es la carpeta de investigación. Lo malo es que el mismo artículo 264 le dispone en un cuarto inciso que el legajo de la Fiscalía, y sigue vigente también, que el legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional, quien tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en la audiencia, entre los cuales se incluye la prisión preventiva, en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria. O sea que, según el 266.6, segundo inciso, el juez debería resolver atendiendo a la carpeta de investigación que lleva el Ministerio Público. Según el cuarto inciso del 264, el juez no puede consultar dicha carpeta de investigación, nunca. ¿Y qué debe hacer el juez? Digo, la contradicción entre las disposiciones tomadas literalmente, incluso disposiciones aprobadas en el mismo momento, como el 266, por ejemplo, el 266.6. Es media loca, ¿no? Es de esas cosas que a uno le siguen preocupando del nuevo código. Pero ni siquiera por la solución, sino por la contradicción, porque es un disparate como quedó. Yo comprendo, algo se cayó ahí,
Me enojé y tiré el cartel nomás. No, se quiso arreglar a último momento los textos para dar mayor flexibilidad quizás para esto de la semiplena prueba, pero quedó una cosa que por lo menos en una interpretación literal es absolutamente inconciliable, ¿no? Por un lado dice que sí, por otro lado dice que no. ¿Y qué debe hacer un juez? Y no sé, yo qué sé, porque yo no estoy seguro con estos textos que debería hacer un juez. El doctor Simón escribió un artículo que no está publicado, pero me atrevo a mencionarlo porque sí lo he leído, porque he tenido que controlar lo que se llamaba antes las pruebas de galera. Un artículo en el cual dice que que el juez tiene que, claro, salvo si hubiera prueba documental, que esa, me refiero a la prisión preventiva, podría referirme a otras cosas también, pero de momento solo la prisión preventiva y otras medidas cautelares, que además el Código ni las trata en cuanto a los requisitos que se exigen, ¿no? Pero en cuanto a la prisión preventiva, según Simón, el juez, cuando no hay prueba documental, que esa es obvio que se puede agregar con el pedido de formalización que hace el fiscal o con la solicitud que pueda hacer en la misma audiencia el abogado defensor, cuando no hay una confesión en el momento que se interroga directamente si quiere confesar y si quiere hablar al imputado, según Simón, lo que hay que hacer es diligenciar pruebas. No toda la prueba, pero diligenciar alguna prueba, porque el juez no puede fallar sin semiplena prueba. Y semiplena prueba, como dice el artículo 15 de la Constitución, como dicen las dos disposiciones del Código que leí ahora y que están vigentes, semiplena prueba es lo que se requiere para poder disponer la prisión preventiva. Claro que el inciso segundo del 266.6 dice que no, pero bueno, ¿puede un juez que no puede disponer el embargo de la motoneta del doctor Reyes, suponiendo que tuvieras motoneta, no puede disponer el embargo de la motoneta del doctor Reyes y yo no acredito que, sumariamente por supuesto, de que me está debiendo dinero? ¿Puede en cambio un juez nada más que porque yo lo diga, yo ahora soy el fiscal, porque yo lo diga, mire que tengo pruebas que no las puedo relacionar, porque si las relaciono te estoy mostrándole la carpeta al juez. Podré decir tengo pruebas, pero no decir, hay un testigo fulano de tal que me dijo tal, porque eso es mostrar la carpeta, eso no tiene sentido. ¿Puede el juez disponer la prisión preventiva nada más que porque yo le diga, cuando no puede disponer el embargo de la motoneta? Digo, y Simón dice que no, y yo también digo que no. ¿Y qué hacemos? Y bueno, acá hay una cosa, bueno, de momento hagamos lo que podamos, y seguramente los jueces y los fiscales están haciendo lo que pueden, buenamente lo que pueden, pero es bueno advertir que las cosas no están cerrando, por lo menos en el plano de lo que dice el Código y lo que dice la Constitución. Tratemos de que cierren. En primer lugar, por supuesto, la prueba documental no es ningún problema en que se agregue por el fiscal o por la defensa en el momento de pedir la formalización o en la misma audiencia por parte de la defensa. Si hubiera una confesión, bueno, pues tampoco hay problema. La sola aceptación por el defensor, que generalmente es un defensor de oficio, en el 95 quizás por ciento de los casos, y sin, por supuesto que esto signifique hablar mal del defensor de oficio, pero que están sobrecargados de trabajo. Pero si fuera un defensor de oficio que se pone de acuerdo con el fiscal en aceptar la prisión preventiva, ¿el juez debe aceptarlo sin ver nada? La Constitución dice que no y el Código dicen que no. Dicen que no, ahora. Insisto, si hay prueba documental, si hubiera confesión de parte libre y, digamos, espontáneo, de alguna manera provocada en el curso de esa audiencia preliminar por parte del imputado, bueno, se acabó el problema de la semiplena prueba. Y si no, quizás haya que hacer lo que dice Simón. Y si no, otra cosa que sí se podría hacer, y que ahora creo que se puede hacer, hay que estudiarla, pero yo creo que sí se puede hacer, es modificar la legislación y decir que este juez, que no es el juez del juicio,
puede ver la carpeta de investigación llevada por el fiscal y que la puede examinar. Y eso claro que sí sería semiplena prueba. Usted dice, no, pero ¿qué? Es como ver los partes policiales, sí, en los cuales aparece acompañado por un acta donde firma el que ahora es imputado, y usar eso como prueba, es que teóricamente eso se podría usar como prueba. No lo usamos porque desconfiamos, pero es un documento público además. ¿Por qué no podría ser semiplena prueba la carpeta de investigación del fiscal? Porque no queremos que se contamine el juez. ¿Pero cuál juez no queremos que se contamine? El que va a intervenir en el juicio. ¿Es este juez que está resolviendo en la audiencia de formalización el que va a intervenir en el juicio? Ahora no. El Parlamento aceptó dividir las funciones. Originariamente estaba previsto en el Código que si el juez disponía de la prisión preventiva, debía abstenerse de continuar en el juicio. En este código, en una de estas versiones que aparecen acá, que hay varias, de las viejas, yo ni me acuerdo. Sí, la primera, la original, pero digo, no me acuerdo qué artículo era, pero decía que se podía apartar, no, se debía, perdón, apartar si disponía de prisión preventiva. Si disponía de arresto domiciliario, esas cosas no decía nada porque no es muy sistemático el código, pero de la prisión preventiva lo decía. Eso se eliminó. Se eliminó porque iba a ser una fuente de líos fenomenales. Y hubo un pedido grande en el cual el juez era el mismo juez a lo largo de todo el juicio. Pero finalmente se aceptó dividir, ahora antes de que entrara en vigencia, se aceptó dividir las funciones. Todos ustedes lo saben. Hay un juez que interviene hasta la audiencia de control de acusación y otro que interviene en la audiencia de juicio después, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el que no debería ver la carpeta de investigación quizás sea este otro y no el primero. ¿Y por qué esa carpeta de investigación y lo que pueda aportar si quiere el defensor no podrían servir para controlar si hay semiplena prueba como exige la Constitución y como exige el Código en esos dos artículos vigentes que dicen que tiene que haber semiplena prueba? Y bueno, claro que esto exigiría una reforma del Código, porque habría que eliminar el artículo que dice que el juez no puede mirar la carpeta del fiscal. Por más que... Bueno, en fin. ¿Hasta cuándo puedo seguir, Valentín? Porque ya era hasta y media y son menos 25. O sea que... Bueno, dejo planteado este tema, que les dije. Creo que las soluciones están por ahí, pero bueno, capaz que se le ocurra a alguna otra persona otra solución. Y mientras tanto seguirán luchando los jueces y los fiscales con este tipo de disposición, y los defensores, con este tipo de disposición, y los profesores, con este tipo de disposiciones que no nos dejan tranquilos porque son, literalmente son contradictorias, ¿no es verdad? Segundo tema que en estos 10 minutos que me da el doctor Valentín trataré de abordar. ¿Se acuerdan que por un lado era la semiplena prueba de que el imputado cometió el delito y que nos lleva a eso de lo cual hablamos recién? El otro tema, bueno, entre los miles de temas, pero el otro tema que podría tratar ahora se refiere a grito más, se refiere, ¿oyen bien en el fondo? ¿O está muy bajo el volumen? ¿Está bien? Bueno. El segundo tema refiere al otro presupuesto de las medidas cautelares, el periculum in mora, porque no basta con que el imputado sea probablemente autor del delito, o posiblemente, por lo menos, con un grado de probabilidad razonable. Es necesario que además haya algún peligro de frustración. Para que sea cautelar sería peligro de frustración de la ejecución. Pero ahí tenemos problemas. Tenemos problemas porque, si bien el Código también dice que el juez debe tener elementos de convicción suficientes de que existe esto, tenemos problemas porque ¿cuáles serían los peligros que habilitan a que un juez que tiene semiplena prueba de la participación del imputado en la comisión de un delito pueda ser sometido a prisión preventiva o a otras medidas cautelares de menor intensidad? Y bueno, esos peligros son el peligro para la seguridad de la víctima. Antes que eso, el Código menciona otro peligro. El peligro para la seguridad del imputado. Es decir, es como las películas del oeste, para evitar que
que lo ahorque, las multitudes enfurecidas con el probable autor del delito, entonces el sheriff va y lo mete en el calabozo. Y acá es lo mismo, ¿no? Nadie le pregunta al imputado si quiere que le preserven su seguridad, sino que el juez dice prisión preventiva, pero para asegurar que no lo maten o que no lo castiguen. Es una locura, ¿no? Pero bueno, por suerte ningún juez supongo que se le va a ocurrir aceptar, a ningún fiscal pedir la prisión fundándose en esto, y ningún juez aceptará semejante disparate. Bueno, asegurar la integridad de la víctima. Asegurar la integridad de la víctima es algo que a uno le parece más que razonable. La verdad que parece más que razonable, aunque debemos admitir que esto es una de las finalidades de la pena. Indirectamente es una de las finalidades de la pena, ¿no? Primero que no es víctima, sino es de la posible víctima. Por ahora no sabemos si es víctima hasta que no haya sentencia. Pero bueno, debemos por supuesto que se quiso decir la probable víctima, o la presumible víctima, o la posible víctima. Y uno dice, pero ¿cómo? El marido está golpeando a la mujer y ya hay semiplena prueba de que lo ha hecho y lo va a volver a seguir haciendo, ¿y qué hacemos? Y bueno, la verdad es muy dura, pero la verdad es que lo que se está disponiendo es una medida provisional. Y si lo que se dispone es una medida provisional, no debería disponerse como prisión preventiva. ¿Y qué habría que hacer? Y bueno, habría que hacer otras cosas. Entre las cosas que habría que hacer para que no siga cometiéndose delitos, el delito contra la víctima, bueno, responsabilizar a la policía en particular para que cumpla una función preventiva al respecto. Y bueno, el ministro del Interior dijo que no se puede tener 2 policías en la casa de cada mujer que denuncia la violencia doméstica. Bueno, en general son las mujeres. Ha habido algún caso de algún hombre también, pero normalmente son las mujeres, por eso dije mujer, que denuncia la violencia doméstica, y quizás tenga razón. Pero bueno, no sé, pongan una cámara, yo qué sé, pero prisión preventiva, formalmente, yo comprendo que se pudiera disponer la prisión preventiva por esto, pero es una medida provisional. Estamos aplicando provisionalmente la pena. También se dice, para evitar la fuga o ocultación, no voy a entrar en eso, es obvio que está bien, es una medida cautelar, toda vez que la pena probable es muy alta, el peligro de fuga es casi automático, ¿no es verdad? Y también dice el código, para que no se entorpezca la investigación. Eso más teóricamente está bien, pero como está dicho, parece que apuntar a la investigación preliminar que debe realizar el fiscal. Entonces, y ahí se mezclan las cosas, porque esa investigación preliminar no es actividad procesal, no tiene nada que ver con el proceso, está mal colocada dentro del código ahí. Es evidente, ¿no? Habla como si fuera la primera parte del proceso, pero la investigación preliminar no es actividad procesal y no se cumple dentro del proceso. Pero bueno, de todas maneras, en términos generales está bien. Y lo más grave dice, cuando haya riesgo para la sociedad. Y acá estamos de vuelta, lo del riesgo para la sociedad, estamos de vuelta en la no es alarma pública directamente, no es así. No, la alarma pública desapareció como tal, por suerte y bien. El riesgo para la sociedad es el peligro de que un sujeto que ha cometido varios delitos lo siga cometiendo si no está en prisión preventiva. En otras palabras, estamos resolviendo aplicarle la pena desde ahora, provisoriamente, por lo menos, para que no siga cometiendo delitos. Y bueno, y la verdad es que no se podría. Y lo peor es que además acá la prisión preventiva en muchos casos es preceptiva, porque hay un artículo del Código en la cual, por más que el artículo 223 dice que en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva, y podría explicar, pero creo que más o menos todos entendemos que esto de que no es de aplicación preceptiva, la verdad es que hay casos en que es preceptiva, y este es uno de esos, por ejemplo, ¿la verdad? Cuando es reiterante, y no voy a hablar de que está mal redactado eso, porque está mal redactado además, o cuando es reincidente, que también está mal redactado,
Digo, está mal redactada la disposición, pero más o menos entendemos, aunque pueda haber algún lío sobre eso, porque no es si ya es reiterante o si ya es reincidente, como dice ahí, o si se piensa que luego de que se confirme la comisión de este delito va a ser reiterante o va a ser reincidente. Pero bueno, sea lo que fuere, acá la resolución de prisión preventiva, según la letra, sería preceptiva. Porque si es reiterante hay que meterlo a preso, y si es reincidente hay que meterlo a preso. Y claro, cuando se le imputa un crimen de genocidio, lesa humanidad o de guerra, que son casos que espero que no haya que seguir imputándolos, pero bueno, ahí también es preceptiva. Y solo ahí es preceptiva. No, hay otros casos preceptivos también. Por ejemplo, cuando se incumple con una medida cautelar de las previstas en el 221, si el fiscal lo pide, también es preceptiva. Y cuando el liberado provisional, que de repente fue liberado porque cumplió toda la pena, porque entre las previsiones que hay de cese de prisión preventiva está el haber cumplido toda la posible pena. Pero si lo citan al juzgado y no va, el artículo 244 dice que debe ser reducido a prisión preventiva. Alguien que además ya cumplió toda la prisión de la pena, digo, la posible pena. Bueno, yo sé que los jueces tienen sentido común y los fiscales también, y no van a ser caudal de la preceptividad que aparece en estos casos, y en algún otro que no me puedo extender porque ya se me fue el tiempo, pero sé que confiamos en los jueces de instancia, no los de segunda instancia, en los jueces de primera instancia, confiamos en los fiscales, de verdad, creo que todos confiamos. Por supuesto que en estas incertidumbres que existen, todos nos podemos equivocar, los fiscales, los jueces, pero confiamos en el buen sentido, y creo que todos estos casos de preceptividad no los van a tomar como de preceptividad, y que además van a tratar de que realmente la prisión preventiva se disponga como tal, con un sentido verdaderamente cautelar. Creo que en general se está haciendo así. No tengo un relevamiento ni por asomos de todo lo que está pasando, pero por lo que me he enterado, hasta ahora, en general, salvo alguna rara excepción que también me la han contado, se está procediendo de esta manera. Ahora, sería muy bueno, que nos fijáramos un plazo, yo qué sé, 6 meses, o capaz luego del cambio del Parlamento, así con un nuevo Parlamento, y agarráramos el código y lo escribiéramos de vuelta. Pero no para cambiar el sistema procesal adoptado, que es bueno, y con el cual estamos de acuerdo, creo que, en fin, prácticamente todos, sino para arreglar estas y otras cuantas inconsistencias que encontramos en la lectura de su texto. Y bueno, y disculpas por haberme extendido más de lo previsto. Autorizado implícitamente por Gabriel, no, simplemente con relación al relevamiento, yo quería acotar, y creo que en nombre de los jueces y de los demás operadores, a 6 meses la prisión preventiva no se ha interpretado preceptiva nunca, es decir, el artículo ese como excepción. En cuanto a la casi todo lo que tú planteaste de la duda o las críticas de la prueba para la prisión preventiva fue muy discutido por los jueces, fiscales y defensores en actividades, en talleres por el fines del 2016, y bueno, y siguió por supuesto, y 2016 ya bueno, viene de lejos, y esa discusión se extinguió entre los operadores, desapareció con la entrada en vigencia del código, porque se percibió, y en los hechos cantan, que lo que pasa con el sistema es un cambio en la forma de obtención de la verdad, es decir, un cambio que tiene que ver con los sujetos. Lo que la exigencia, que no fue una lucha, eso que sí, que no, dejar una puertita abierta para que el juez pidiera la carpeta y demás, se entendió que iba a complicar la adaptación al nuevo rol. Y el nuevo rol que dice, o la forma de obtención de la verdad que dice para el juez,
que la tiene que encontrar de la confrontación de las posiciones o argumentos de las partes. La oralidad, en sentido argumentativo, la verdadera litigación. Ese es el esquema, ¿no? Es decir, y puesto en práctica eso, con la veda de la consulta de la carpeta, sucedió que el estándar para la adopción de la prisión preventiva es mucho más exigente con esta interpretación y con esta dinámica que el estándar de la interpretación o del sistema anterior. Y otra cuestión que es absolutamente de hecho, objetiva, es que la defensa prácticamente no hace uso de la facultad que para, transar las posiciones se incluyó en último momento en el 266.6 de ofrecimiento de pruebas, etc. Entonces, lo que en definitiva quedó como una especie de invitación o de una cuestión de responsabilidad de los jueces de adoptar la prisión preventiva con esa carpeta, no. En realidad es con la confrontación de los argumentos que provienen naturalmente del parte de la carpeta, lo que tú decías, que fue controlada por la defensa y que eventualmente está en condición la defensa de pedir prueba, no lo hace, y casi sabemos que en los hechos lo que funciona de la investigación desde hace tiempo, en los hechos es la flagrancia. Entonces, casi esos mismos casos que en definitiva hasta hacen que la discusión de la prisión preventiva pase a segundo plano porque se termina todo con un abreviado, delitos no demasiado relevantes. ¿Me permitís un sí. segundo? Sí, Pero no es cierto. No, te devuelvo la palabra enseguida. Lo de la flagrancia es cierto, claro que sí. En los casos de flagrancia, bueno, que generalmente hay prisión preventiva, no hay discusiones razonables. Claro, ojo que la flagrancia, sí, pero sobre la calificación del delito y otras cosas. Bueno, el tema de la flagrancia, ojo, porque la flagrancia para lo único que autoriza es para detener a la persona, no para disponer su prisión preventiva. Hay que probarla, la flagrancia ante el juez, ¿no, verdad? No basta con decir hubo flagrancia, no, la flagrancia es una disposición que autoriza a detener, incluso conforme a la ley por cualquiera, cuando se está cometiendo el delito por el que después sería el imputado. Pero hay que probar que hubo flagrancia. Bueno, eso de todas maneras es verdad. En general ha funcionado bien. Lo que a uno le preocupa es para los casos complicados, porque que alguno me ha hecho preguntas y yo no me lo ha hecho preguntas con casos concretos, ¿no? Yo, como no he participado directamente de los procesos penales conforme al nuevo código, me abstengo de dar definiciones y doy meras opiniones. Mirá, creo que de repente habría que hacer esto, hacer aquello. Pero ciertamente que todo lo que estás diciendo sobre la práctica no quita una cuestión que es incontestable. Las disposiciones de la ley son absolutamente contradictorias, entre ellas. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa totalmente distinta. Un artículo dice que sí y el otro dice que no. Por eso lo que yo digo es que nos tenemos que sentar dentro de no mucho tiempo, y nosotros o quien sea, y tratar de redactar nuevamente todo esto de una manera más consistente, teniendo a la vista lo que ha sucedido y va a suceder en estos meses que, digamos, en un plazo quizás de 12 meses, desde la entrada en vigencia del nuevo código. Y cuando hablé del nuevo Parlamento no me refería a ningún cambio de gobierno ni nada por el estilo, lo que me refería es a un nuevo Parlamento, porque bueno, ahora este año y lo que va a venir, nadie se va a ocupar de reformar el código, salvo en algún detallecito. En algún detallecito bastante. No, lo otro que yo te diría que en los casos, suponete que está la facultad del juez de mirar la carpeta. Primero que más el tema que es, ahí sería incoherente dentro de lo que tú decís, incoherencia, hay una línea que es la argumentación y no la prueba en la audiencia preliminar. Pero bueno, suponete que eso se incorporara, no hay ningún indicador que haga pensar que eso va a dar una mayor garantía para la adopción de la prisión preventiva. Es decir, porque se ha sido, o se es, mejor dicho, muy exigente con esa adopción, y con carácter, en general, hay un estándar muy rápidamente incorporado por los jueces de su naturaleza verdaderamente cautelar de la prisión preventiva. Entonces digo, parte además de una cuestión interpretativa que es qué quiere decir la semiplena prueba de
del 15. Y ahí estamos con la discusión, o mejor dicho, muchos de las inconsistencias del código en realidad no hacen más que reflejar una lucha entre distintas visiones de la oralidad o del acusatorio, es decir, la adversarial, digamos, a la chilena, y lo que nosotros entendemos o estamos acostumbrados a visualizar. El juez mirando la prueba, el juez valorando la prueba aquí, y no recibiendo la información de los comentarios o los cuestionamientos cruzados de las partes. Es decir, en definitiva, todos sabemos, hubo una modificación, se incluyó lo de la semiplena prueba, y después se metió eso que la carpeta no te la doy, y todo eso obedece, en definitiva, hay una historia que más o menos la conocen poco, pero muchos de los que están acá seguramente la conocen, de puja entre quienes entendían que debía necesariamente ponerse algo, otros que no había que ponerse eso porque se iba todo al diablo, y digamos llegamos así a la entrada en vigencia del código con esas dos visiones confrontadas. Yo creo que hoy esa propuesta de modificación de que la carpeta la puede pedir el juez, no. Sí, bueno, eso no, porque se habló, es decir, se discutió mucho sobre eso, sobre si estratégicamente podía ser una cuestión que descomprimiera la discusión o podía ser habilitar. No, es que yo te iba a decir, no es solamente el tema del doble juez lo que está en juego acá, es el tema de cómo se construye el caso y la verdad. Es decir, en la lógica de este código, que es el Frankenstein que se vino a imponer al final, en esa lógica no es el juez analizando en su mente cosas, sino que es el juez escuchando y haciendo jugar a las partes para que debatan y convenzan cuál es la posición correcta. Digo, son dos formas de producir la verdad, hay hinchas de uno y de otro, entonces digo, como que además del tema de la no contaminación, está ese que está vinculado también, de que en realidad el juez no tiene por qué hacer eso de analizar solo la prueba, es decir, a ver, mostrame y te digo, no, es decir, escucha. La oralidad también tiene que ver con eso, es decir, que el juez está controlado, es decir, es objeto de control, está sujeto a control hasta, digamos, de todo, es decir, todo lo que pasa, todo lo que vaya a decidir pasa por esa dialéctica. Digo, no es para convencerte, por supuesto no te va a convencer, pero quiere decir que es la dinámica de que explica estas incoherencias. No me tenés que convencer a mí. Bueno, yo lo que estoy diciendo, diciendo que tenemos unas normas constitucionales que no le den más vueltas porque no hay manera de interpretarla distinto, que si dice semiplena prueba, es semiplena prueba. No es una interpretación. Bueno, está de acuerdo. Un dogma. Bien. El dogma escrito en el artículo 15. Y por otro lado está escrito en 2 artículos del mismo código, también vigentes ahora. Yo lo que digo es, decidámonos qué vamos a hacer. Y lo que estoy sugiriendo no es nada más que un control por el juez que, bueno, no tiene por qué necesariamente pasar, aunque las partes estuvieran de acuerdo en un proceso penal sobre algo que, bueno, es vital para el proceso, ¿no? Que es la prisión de las personas. Uno dice, bueno, normalmente es culpable, una inmensa mayoría, así que unos días en la cárcel. Además ahora está acotado en el tiempo, así que 2 minutos más. Oh. Bueno, normalmente está acotado en el tiempo, lo cual está muy bien. No está previsto en el código que se acote en el tiempo, pero está muy bien y se está haciendo muy bien eso. Además le dan una tranquilidad espiritual hasta al propio imputado, ¿no? Que no es lo mismo que te digan, vas a estar preso de repente, ¿y cuánto? Y yo qué sé, y 1 año y no sé, o 2 y no sé, y 3 no sé, ¿y cuándo me sueltan? No, acá sabés, dentro de 110 días tenés que estarás ahí, después o vas a la... Bueno, otro tema es el cumplimiento de las prisiones preventivas, pero yo no puedo entrar en eso ahora, pues no nos da el tiempo. Gabriel, tú... Bueno, dale, habilita al público a... El público está habilitado a hacer comentarios o preguntas. Supongo que alguna... Sí, en los hechos, esta discusión que plantea el doctor Aval, digo, en mi humilde opinión, y que lo hemos puesto en práctica, está resuelto por el inciso 4, cuando establece la posibilidad de que la defensa pida la posibilidad de la producción de prueba.
Entonces, si partimos de la base de que es un proceso adversarial, donde las partes son quienes van a proponer y a plantear los términos en los cuales se va a abrir el contradictorio, el juez es quien va a resolver. Bueno, la posibilidad las partes la tienen en cuanto a la alegación, la argumentación y también a la actividad probatoria. Entonces, en los hechos, no es necesario que el juez vea la carpeta investigativa, sino que las partes tienen la posibilidad de producir prueba. En los casos en que los defensores se me han opuesto a la resolución de una medida cautelar, bueno, yo lo he resuelto en base a eso. ¿Tiene alguna prueba para diligenciar? No la tiene, no la alega, en cuanto a la solicitud de medida cautelar, por supuesto. Entonces, en base a eso, se resuelve. La posibilidad está prevista ahí en ese inciso cuarto que fue agregado con posterioridad a pocos días de entrada en vigencia del Código, donde se dio esa posibilidad a la defensa para proponer prueba. Sí, está bien, comprendo lo que usted está diciendo. No dejo de advertir, o lo siento así, que le estamos pidiendo al imputado que demuestre que es inocente. No, eso de que dice que tiene, es una discusión ya que pasó, porque la defensa ve lo que hay. Es decir, no es que dice que tiene y no te muestro. Digo, la defensa vio, controló. Lo que se puede, digamos, lo que subsiste de la crítica, de cuestionamiento de Aval y de Simón es, y bueno, y de todos los que rajen, de unos cuantos, digamos, procesalistas, es el tema del artículo 15, y que en definitiva una solución que casi se plasma, y por eso esto de los remiendos es un peligro, que el juez pueda disponer prueba de oficio en cualquier momento por el miedo, es decir, eso que el juez, la responsabilidad que implica privar de libertad a una persona. Bueno, justamente, esa responsabilidad está siendo actuada muy responsablemente con este sistema, sin necesidad de disponer prueba, mirar carpeta, ni hacer nada de oficio, porque es un acusatorio adversarial. El tema es que si no estamos de acuerdo con ese diseño, es lógico que haya cortocircuitos. Y entonces acudimos al dogma del artículo 15, lo interpretamos como una necesidad y la fundamos a posteriori en que algo tiene que ver el juez. Y eso, que era realmente una situación, un drama existencial para los jueces, al primer día de vigencia del Código desapareció, se esfumó. Los jueces tienen experiencia, los jueces uruguayos no eran, digamos, no estábamos todos, vamos arriba, no, estaban absolutamente, digamos, con una gran incertidumbre y muy influenciados. Por eso se hablaba de la necesidad de disponer prueba de oficio, etcétera, y enseguida se diluyó todo. ¿Por qué se diluyó todo? Porque todos los operadores y los imputados, todos en realidad, comulgan con la idea de que ¿para qué el juez va a hacer algo más? Si en realidad está todo dado así. En los casos complejos, sin duda, bueno, ahí yo creo que si el juez mira la carpeta, va a ser más todavía prisión preventiva, o sea, al revés. Es decir, yo no sé cuál es en definitiva el sustento en cuanto, digamos, al sistema de proponer algo que en realidad a nadie le importa, es decir, a nadie le interesa, porque están garantizadas mucho mejor con este sistema, paradojalmente, que con el juez aquel que miraba todo, las garantías de los imputados. Eso es una realidad incontrastable. Dirás que hay una serie de mecanismos que, como el invento del plazo, que fue un invento, una copia pretoriana de los jueces, que descomprimió mucho la atención, si no, no sé qué hubiera pasado, pero son cosas que se adoptaron en función de experiencia de otros países, que no creo que haya sido algo como un injerto, sino al contrario, la humildad de los jueces que vieron algo que funcionaba bien en otros países que reformaron esto hace 20 años, o más o menos. Entonces creo que todo pasa en definitiva por el famoso artículo 15 y cómo lo quiero interpretar. Si yo lo quiero interpretar como que es una muralla y tiene, digamos, es un dogma inconmovible, estamos como con el artículo 27, ¿no? Y tú fuiste uno de los que lo tiraste abajo, ese dogma, de que no se podía escarcelar con prisión, con delitos con mínimo de penitenciaría o aquellos donde pudiera recaer, es decir, una cosa que hacía imposible prácticamente que no hubiera prisión preventiva durante el proceso. Entonces yo creo que ese es el quid de la cuestión, y que tiene que ver, en definitiva, y me parece que es muy sintomático que lo plantea un juez, un procesalista juez. El juez tiene que hacer prueba,
porque me parece que es la demostración del desfasaje que hay entre una forma de gestión de proceso penal diferente a lo que todos nosotros conocíamos. Yo nunca dije que el juez tenga que hacer pruebas, está claro. Simón sí. No, a Simón podría haberlo dicho. Tú dijiste. Tú dijiste que Simón decía, yo no sé. Yo lo que dije es que el doctor Simón había dicho que podían las partes ofrecer prueba y con eso el juez formarse la convicción acerca de la probable existencia de un delito. Pero yo además no... Bueno, podríamos seguir muchísimo con esto. El doctor Valentín me decía que querían hacer un corte ahora. Sí, la idea es hacer un corte ahora. Obviamente el tema da para hablar. Todos tenemos nuestras opiniones. Mi opinión ya la conoce usted bien. No creo que sea un dogma la interpretación del 15. Yo lo de para provocarte. Creo que en realidad Es un dogma. el 15 tiene un origen histórico claro, viene de la PEPA, de la Constitución. Perdón. Venía acá porque si ya que vas a hablar... A ver, cortito nomás. Yo tengo mi opinión del 15, que no creo que sea un dogma. El 15 se extrajo de la PEPA, la Constitución Española de 1812, ahí la tomó la Constitución del 30. La Constitución del 30 era más extensa en el desarrollo del concepto de semiplena prueba, hablaba de obtener informaciones de testigos, es decir, era claro el sentido probatorio de la norma. Nunca se discutió por ningún constitucionalista, por ningún procesalista y por ningún penalista este sentido, salvo cuando tuvimos que discutir ahora el alcance del código. A mí me parece que el concepto de semiplena prueba histórico siempre fue muy claro. Esto, más allá de que de otro punto de vista, de otro ángulo, está la discusión política de qué es lo mejor. A mí me parece que la norma no es para nada clara, y en esto coincido con el doctor Aval, al punto que podía haber otra interpretación distinta, que es, si ustedes miran el 266, habla, para las cautelares el juez deberá resolver, miren si lo miramos para no decirlo muy cortito, ¿no? Pues si no esto es muy, ya estamos bastante pasados, pero el 266 dice, en ese inciso que es el tercero, creo, dice, la solicitud de medidas cautelares, no dice la prisión preventiva, dice el género cautelar, se resolverá atendiendo a la carpeta de investigación, Después dice, si el juez a solicitud de la defensa lo considerable imprescindible, podrá producir prueba en la propia audiencia. Acá lo que se está refiriendo es la defensa propone prueba y en ese caso el juez puede disponerla. La solicitud, la prueba diligencial se deberá ceñirse a los requisitos para la adopción de la cautela. Está hablando de las cautelares como género. Y después de eso, dice, tratándose de la prisión preventiva, los requisitos que deberán reunirse son los del 224, es decir, semiplena prueba y elementos de convicción. Entonces, uno podría hacer una interpretación que dice, bueno, para las cautelares cualquiera basta la carpeta, para la prisión preventiva tengo que ir al 224. Yo no estoy diciendo que esta sea mi interpretación. Lo que estoy diciendo es que el texto tiene muchísimas contradicciones internas. Por otra parte, y termino con esto, no creo que la posibilidad de que las partes... La discusión política es otra. Lo que digo es, no creo que la proposición de prueba por las partes a los efectos de resolver la medida cautelar sea contraria al sistema acusatorio. Lo que es contrario al sistema acusatorio es que el juez disponga prueba, que se ponga a buscar prueba, pero que las partes debatan y que para demostrar sus argumentos propongan prueba frente a un tribunal que además no va a intervenir en la audiencia de juicio, a mí no me parece que sea contra el sistema acusatorio. Otra cosa que podemos plantearnos es, bueno, por supuesto, pues tenemos la audiencia de control de acusación y este juez va a intervenir. Bueno, los chilenos han dicho que en realidad el ideal de lo que ellos querían era que hubiera un juez en la audiencia de formalización, o bueno, como quieran llamarla, otro juez en la audiencia de control de acusación y un tercer juez en la audiencia de juicio. Ese sistema no se adoptó no porque no fuera la intención de los proyectistas que diseñaron el sistema, sino porque motivos presupuestales, como siempre pasa. Pero lo que proponen, en definitiva, ellos también, en algunos de los que han comentado el Código chileno, es que en un sistema de distribución de trabajo más horizontal, como tú decías, que es más propio de un sistema acusatorio, tal vez se podría pensar en que intervinieran tres jueces distintos. Pero bueno, este es otro tema. Sí, el asunto lo veo así, pero no, si no me voy a olvidar, estoy muy viejo. Pero,
Acudiste a un argumento historicista, que ya lo conozco, un hallazgo, lo de la PEPA, del artículo de la Constitución, como que hablaba de prueba testimonial, es decir, que incluía una cuestión procedimental en la Constitución. Digo, yo creo que no es un argumento de peso, ese para mí. El dogma es un dogma porque Jimena Derecha en la Constitución dice que nadie entiende muy bien qué es esto de la semiplena prueba, incluso lo refiere que puede estar vinculado a la detención y no a la prisión preventiva. Dice que nadie entiende en cuanto al alcance de la prueba que se requiere, pero no que no se aprueba. No, bueno, lo voy a leer de nuevo y te digo. Pero supongamos que lo dice Jimena, nos tenemos que quedar en la interpretación de Jimena Derecha que dio hace no sé, en fin. Y lo otro es que el otro argumento que tú me haces es un tema de tipo gramatical o de contradicción entre normas de acuerdo a cuestiones, digamos, textuales, y me parece que prevalece a todo esto el sistema que, más allá de las inconsistencias, producto de esa puja que decía antes, se mantiene o se preservó en el espíritu y lo refleja la práctica, porque la práctica de este instituto se compadece con esa filosofía, que la prisión preventiva es absolutamente excepcional, que requiere la justificación, y bueno, la prueba, la Fiscalía tiene esos elementos que para aval son suficientes o podrían ser suficientes, y la defensa tiene la posibilidad de que se produzca prueba en la audiencia. Entonces, estaría todo redondo. No, y lo que sí, aclaro, comparto absolutamente, y que me parece fantástico, es la rapidez de adaptación que tuvieron nuestros jueces de cambiar de la idea de lo que era la prisión preventiva antes a lo que es hoy. Y el salto que dimos de 30 años, porque en otros países esto de fijar plazo a las medidas cautelares y de realmente que cumpla un propósito cautelar, en Latinoamérica demoró años, demoró décadas. Y acá dimos el salto en meses. Eso me parece fantástico. La discusión puntual es sobre los requisitos para la adopción. Yo te diría que estaba pidiendo uno de los intervinientes un momento. Perdón, sí, había comenzó el código, el tema de diligenciar prueba en la audiencia de formalización no se planteó directamente. Se comenzó a trabajar, se dispusieron formalizaciones y mismo las defensas no solicitan prueba. Entonces es como que el tema de si prueba sí, prueba no, quedó en la etapa previa, en lo que es desde el 1 de noviembre a la fecha no se ha suscitado el problema. Y en cuanto al artículo 15, hay una interpretación de Risa Ferrán en Derecho Constitucional que no habla de diligenciar prueba, sino que habla de un estándar probatorio que adquiere el juez por otra forma de conocimiento. Es otra interpretación del artículo 15, que también puede ser viable. Era solo eso. La dejamos acá, no vamos a pelear.